Mis hermanos, buenas tardes. Otra vez por acá saludándolos. Me alegra saludarlos nuevamente, mis hermanos. Qué alegría seguir estudiando el libro de Lucas en este discipulado de Magdalena. En este momento vamos por el capítulo 22. Ya no empezamos con nuestro hermano Mauro en el estudio anterior. Con Mauro quedamos en el versículo 6. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a estudiar desde el versículo 7 hasta el versículo 23. Vamos a leer esos versículos. Espero que ya tengamos nuestras Biblias abiertas. En nuestras Biblias dice el título Institución de la Cena del Señor. Y como les digo, es Lucas capítulo 22, versículo 7 hasta el 23. Vamos a redondear este tema bastante importante. Es por eso que vamos a coger todos esos versículos. Versículo 7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y él les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre ustedes, entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dijo diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano de el que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Mis hermanos, el Señor bendiga su santa palabra. Gracias, mi Señor, por este tiempo, por este espacio que nos sigue regalando para seguir estudiando tu hermosa palabra, mi Señor. Gracias por el libro de Lucas. Gracias por este tema tan precioso, mi Señor, que tú nos regalas en esta oportunidad. Te pedimos que nos guíes, que nos abra nuestro entendimiento, mi Señor, y que nuestros corazones sean abiertos para que tu palabra quede sellada en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar en detalle con estos versículos tan hermosos que acabamos de leer. Dice el versículo 7: Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Mis hermanos, quiero empezar recordando, yo sé que todos lo sabemos, que Cristo es nuestra Pascua. Que la Pascua, que ese término significa saltar. Eso los invito, mis hermanos, para que podamos sacar tiempo y leamos Éxodo capítulo 12. De hecho, el libro de Éxodo está muy comprometido con este tema. Pero entonces, para poder contextualizar o para poder entender mejor lo que vamos a estudiar, quiero recordarles que Pascua significa saltar, viene del término pasaj. Y hace referencia, mis hermanos, cuando Moisés fue a hablar con el faraón para que el faraón liberase el pueblo de la esclavitud de Egipto, mandó la plaga de la muerte. Y aquel pueblo recibió las instrucciones por parte de Dios que dio a través de Moisés, donde debía celebrar el día de la Pascua, matando un corderito, y con su sangre debería marcar las ventanas y las puertas de aquella vivienda para que no entrara el ángel de la muerte, porque en aquel día iba a entrar el ángel de la muerte y iba a matar a todos los primogénitos de toda la tierra. Pero entonces
ese corderito que fue sacrificado, donde el ángel de la muerte no entra, simboliza, era la sombra del Mesías que había de venir. Es por eso, mis hermanos, que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es el Señor Jesucristo, mis hermanos. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Así lo dice su santa palabra, y así quedó determinado por todo lo que hemos visto a través del Antiguo Testamento, a través de los años, como el Señor se vino revelando hasta llegar a ese Cristo que vino hace más de 2000 años encarnado, mis hermanos. Y eso merece una reflexión. Bueno, trayendo ese día de celebración de la Pascua, estamos diciendo que aquel corderito representaba a Cristo, y Cristo, al morir, con su sangre ya nos limpia de todo pecado. Ya nos limpia de todo pecado, mis hermanos. Y no es porque yo merezca estar sin pecado, ya tenemos la entrada al Señor, porque aún somos pecadores, pero ya el Señor, ya Dios nos ve limpios, nos ve sin mancha, porque todo lo pagó Cristo por nosotros. Porque aquel corderito, así como se liberó aquella ciudad, así estamos nosotros liberados, así como se liberó aquel pueblo de Israel, así como fue blindado y no entró la muerte en aquel tiempo, hoy lo mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos limpia con su sangre. Y ya no voy a morir, y no es porque no lo merezca, sino porque ya otro murió en mi lugar. Cristo murió en mi lugar. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué sucede entonces cuando yo creo en Cristo? Bueno, la respuesta es que me limpia de todo pecado, su sangre me limpia. Yo quisiera que recordáramos lo que nos dice Judas, capítulo 1, versículo 24. Acá Dios dice que nos puede presentar delante de su presencia sin mancha y con alegría. Versículo 24 del libro de Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el trabajo de Cristo fue completo. Porque el trabajo de Cristo, mis hermanos, es el sustituto nuestro. Porque lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. Versículo 8 al 13 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os tendrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mis hermanos, recordemos que en aquel tiempo Jerusalén estaba visitada por muchísima gente, de todas partes, de todas partes. Había muchísima gente. Estaba sobrepoblada, porque recordemos que la fecha de la Pascua era muy conocida, y venían muchas personas, muchos israelitas, muchos judíos, iban a aquel lugar, quizás a reunirse con sus familias, para celebrar este día tan importante. Entonces llegaron muchísimas personas de todas partes a celebrar esta Pascua. Y por lo que cuentan los otros evangelios, mis hermanos, al parecer pasan las noches desde Betania, pues porque había tanta gente allá. Y probablemente en Betania, acercándose al monte de los olivos, manda a Pedro y a Juan con instrucciones claras acerca de preparar la Pascua en aquel lugar. Entonces dice: van a encontrar a un hombre con un cántaro, lo siguen y le preguntan al dueño de aquella casa por aquel lugar. Y bueno, si miramos el contexto de la cultura judía, no era normal ver a un hombre con un cántaro. Recordemos que quienes llevaban el cántaro eran las mujeres. Recordemos la mujer samaritana, que nos puede ilustrar un poco mejor. Entonces no era muy común que los hombres se encargaran de aquel oficio. Ese oficio era realizado más que todo por las mujeres.
Y eso bueno, de que el hombre anda con un cántaro es algo como, como anormal, como lo estaba mencionando, ¿cierto? Pero eso permitía que aquel hombre fuera muy visible ante los demás, ante toda la gente que de pronto estuviera pasando por aquellas calles. Entonces, digamos que lo podían identificar de una manera fácil. Pedro y Juan podían identificar a aquel hombre, pues porque tenía un cántaro. Pero acá vamos a entrar, mis hermanos, en una dicotomía, si lo podríamos decir así, en un, en una, en un problema teológico. Bueno, de pronto estoy exagerando como con ese término, porque es que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que el Señor va a celebrar la Pascua. Esto quiere decir que tiene que conseguir un cordero, prepararlo con hierbas amargas y, y cenarlo. Pero el problema, mis hermanos, es que Juan lo narra de una manera diferente. Dice que es en Juan capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, acá estamos viendo, mis hermanos, que en aquel lugar está, está diciendo que antes de la fiesta de la Pascua. También acá hay un detalle que se los quiero compartir, mis hermanos. En aquella cena es cuando el Señor también lava los pies a los discípulos como un acto de humildad. Entonces, acá vemos nuevamente, mis hermanos, que Juan dice que es antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, mis hermanos, esto nos pone como, oiga, pero ¿cómo así? Si acá estoy leyendo que el Señor está celebrando la Pascua, pero acá está diciendo Juan 13, capítulo 13, versículo 1, que antes de la fiesta de la Pascua. Acá está diciendo que fue antes de la fiesta de la Pascua y no en la Pascua. Y yo quisiera que fuéramos a Juan capítulo 18, versículo 28, cuando Jesús ya había sido arrestado y enjuiciado en la casa de los sacerdotes, y ya estamos en esta escena delante de Poncio Pilato. Entonces dice Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, ¿cierto? Y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces sí se da cuenta, pero ¿cómo así? O sea, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Acaso la Pascua no fue la noche anterior? No quiero enredarlo, mis hermanos, pero yo creo pues de que es bueno que entendamos un poco este tema en todos los evangelios. Entonces encontramos aquí un gran conflicto. Los tres primeros evangelios, los evangelios sinópticos, me hablan acerca de esta historia tan preciosa, pero Juan me lo narra de una manera distinta. Esto, entonces aquí encontramos un gran conflicto, algo que no es fácil de entender. Pero Jesús celebraba la Pascua en aquella noche. Ahora, si el Señor estaba celebrando la Pascua, pero la Pascua fue después, eso quiere decir pues de que el Señor murió fue después de la Pascua. Eso es el primer punto que debemos de tener en cuenta. O dos, dice que la Pascua que celebró el Señor Jesucristo fue como una Pascua adelantada, como una prepascua, ¿cierto? Como un acto anticipado, para que Él muera en la tarde mientras están siendo sacrificados los corderos en el templo, y luego Él muere en el Gólgota, y en la noche cuando ya lo están colocando en el sepulcro, ya están en las casas celebrando aquella fiesta de la Pascua. No sabemos con certeza cuál de estas dos opciones puede ser, ¿cierto? Si Él murió después de la Pascua o realmente Él hizo como una Pascua anticipada. Pero ahora bien, hay otros que dicen que en aquella época habían dos calendarios. El calendario galileo, que tiene que ver con el calendario romano, ¿cierto? Donde el día era de la mañana a la noche. Eso comprendía un día. Y dos, el calendario judío, que era al revés. Es decir, empezaba en la noche y terminaba en la mañana. En otras palabras, digamos que hoy es domingo 5 de abril. Entonces, hoy a las 6 de la tarde, o a las 6:01, para ser más exactos, empieza un nuevo día. O sea, para los judíos sería lunes,
sería lunes. Mientras que para nosotros sigue siendo domingo hasta hoy a la medianoche. Entonces, eso es lo que dicen algunos que fue lo que pasó. Otros dicen que como la ciudad tenía tanta gente, era visitada por tantas personas, era imposible sacrificar tantos corderos en la misma tarde. Entonces lo que hacían algunos era adelantar y celebraban la Pascua desde la noche anterior hasta el día siguiente. Y otros más dicen que Jesús celebró la Pascua el día que tenía que ser, de acuerdo al calendario judío, ¿cierto? Es decir, ese día 14 de Nisan comenzaba a las 6 de la tarde, porque recordemos que eso es el día que empezaba, que se tenía que hacer según lo que el Señor había ordenado en el Antiguo Testamento. Entonces, como el 14 de Nisan empezaba a las 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces el Señor a las 7 de la noche, pues que ya sigue siendo 14, celebra la Pascua, ¿cierto? Y todos los demás la celebraban al día siguiente, pero sigue siendo el mismo día 14 de Nisan. No los quiero enredar con esto, mis hermanos, pero es bueno que de pronto miremos que hay una diferencia, que tiene una explicación. Pero bueno, lo cierto es que no hay nada claro sobre este asunto. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué no hay tanta importancia? Porque es que los escritores quieren hablarnos de algo mucho más importante. Porque aquí el tema no es la fecha en sí, aquí el tema es Jesús, es Cristo, ¿cierto? Primero Jesús les da la señal acerca de encontrar al hombre, ¿cierto? Con el cántaro, y no es más explícito en decirla pues la exactitud. Es decir, llega y dice, bueno, yo quiero que ustedes, Pedro y Juan, vayan hasta Jerusalén, van a encontrar a un hombre con un cántaro, lo van a seguir. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no dio más detalles? ¿Por qué no dio, oiga, no, vaya a la quinta casa, a la derecha y es en tal casa? Bueno, recordemos que Judas, mis hermanos, ya estaba conspirando contra el Señor. Esa misma noche Judas iba a entregar al Señor. Ya estaba confabulando. Entonces, algunos dicen que probablemente, como Judas estaba conspirando, el Señor conocía el corazón de Judas y quería que la entrega del Señor o el arresto del Señor fuera la hora que él ya había determinado y no antes. Entonces, si les dice es en tal casa, muy seguramente Judas podría adelantarse, podría querer traicionarlo de manera anticipada. No sé si me voy a entender, pero sabe que el Señor sabe perfectamente que la hora era cuando el Señor ya lo había determinado. Entonces, de modo que con esta estrategia solamente Pedro y Juan saben cuál es la casa y nadie más sabe hasta que llegue el Señor con el resto de los discípulos para poder comer y celebrar el día de la Pascua. Capítulo 22, vamos a leer del 14 y el 15. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Lo que está diciendo aquí el Señor, mis hermanos, es cuánto he deseado comer esta Pascua. Pero, ¿cómo así? Él ya había comido, él ya había participado, ya había celebrado muchas Pascuas antes. Incluso con sus discípulos lo hizo por 3 años. Entonces, ¿qué de particular tiene precisamente esta Pascua? ¿Por qué esta Pascua es especial? Porque esta Pascua es distinta. Recordemos que la Pascua celebraba, mis hermanos, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y esta es la última Pascua. Porque a partir de ahí el Señor les va a decir que cuando celebren la cena del Señor, ya no la Pascua, sino la cena del Señor, háganlo en memoria de Él. Por eso es que la iglesia cristiana, mis hermanos, celebra la Santa Cena en memoria de Él, como lo dice el versículo 19 más adelante, que lo vamos a ver. Esta Pascua marca la salida de la muerte de nosotros, así como una nación nace libre, haciendo referencia al pueblo de Israel cuando nace libre, cuando es liberada por Moisés de la esclavitud de Egipto. Así nosotros, digamos que también somos como esa nación que nace libre a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Hermoso esto que nos regala esta fecha tan importante como es la Pascua.
porque representaba a Cristo mismo, mis hermanos. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él dice que no la va a comer más, que es la última Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mis hermanos, un día sí la vamos a celebrar, pero lo vamos a celebrar cuando estemos con el Señor, cuando haya venido por su iglesia. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mis hermanos, el Señor dice: tomemos esta última copa porque no la voy a tomar más. Y no significa que no va a beber más, no, sino que esa copa de alguna manera representaba también el gozo. Está diciendo que hasta aquí se había gozado con esos discípulos que lo han acompañado por tanto tiempo. Pero mis hermanos, hay un gozo mayor que estoy esperando, y es estar con ustedes en el nuevo reino, así como lo está diciendo el Señor a sus discípulos. Hay un gozo mayor que es el que estoy esperando, y es estar con ustedes en el nuevo reino. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice que lo hagamos en memoria de Él, y no en memoria de la Pascua, mis hermanos. En memoria de Él. Los cristianos, mis hermanos, no estamos obligados a recordar y a participar de esos eventos. No estamos obligados. Para el pueblo de Israel, creo que lo siguen celebrando, y son eventos supremamente solemnes. Pero nosotros que somos creyentes, solamente como iglesia estamos llamados a celebrar la cena del Señor. Es un mandato que nos dejó. Pero si alguien de pronto dice: no, pues vamos a celebrarlo, pero no con la fe como yo lo hago con la cena del Señor, sino con el objetivo, con la intención de hacer como una conmemoración, bueno, pues yo no creo que no hay ningún inconveniente, pero sin meterle espiritualidad ni una condición para el creyente. Se puede celebrar así como celebramos el Día de la Independencia, con mucho respeto, tal vez como una fecha pues, de cumpleaños, hablando de la fiesta de la Pascua como tal. Pero como lo decía, no es necesario colocarle espiritualidad ni reglas, que si tú no haces eso, entonces el Señor... No, eso para el creyente no aplica, mis hermanos. Ya no es necesario, porque nosotros como iglesia ya no celebramos la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor, como Él lo instituyó. Y lo hacemos en memoria del Señor y no en memoria de la Pascua. En otras palabras, mis hermanos, la Pascua apunta a Cristo, y no Cristo apunta a la Pascua. No es al contrario, la Pascua apuntaba a aquel cordero que iba a ser inmolado en una cruz. Ahora bien, mis hermanos, cuando el Señor dice: esto es mi cuerpo, no lo estaba diciendo de manera literal. Eso que el Señor había cogido es un pedazo de pan. Y no está cogiendo un pedazo de su mano, una oreja, no. Está cogiendo un pedazo de pan. Que Él está ahí, el Señor está ahí haciendo esa representación. Es un símbolo, mis hermanos. El pan y el vino son un símbolo que representan el cuerpo y la sangre del Señor, pero no es algo literal. Cuando el Señor dice: esto es mi cuerpo, es algo, es una ilustración. El Señor utilizaba ese lenguaje para hacerse entender mucho más fácil. Es algo simbólico. ¿Y por qué yo hago esta aclaración, mis hermanos? Porque en la Iglesia Católica Romana se cree y se enseña el dogma de la transustanciación, que dice que en el momento de que el sacerdote consagra la hostia, ¿cierto? El sacerdote tiene el poder de convertir de manera literal el vino y el pan verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, mis hermanos. El cuerpo y la sangre del Señor es una cosa, y la Santa Cena es otra cosa, mis hermanos. Lo que pasa es que el Señor hace una representación simbólica para hacerse entender mejor. Este dogma, mis hermanos, fue definido en el Concilio IV de Letrán, en el año 1215, bajo el papado
de Inocencio III. Muchos católicos ignoran este dogma. Estoy seguro que muchos si llegan a escuchar este dogma, para ellos van a ser algo completamente nuevo, pues porque muchos ignoran. He tenido la oportunidad de tratar este tema con algunos conocidos que son católicos y no tienen ni idea. Pero el resto de los discípulos sí lo entendió bien. Sí lo entendió bien lo que el Señor les quería decir. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mis hermanos, la copa representa ese nuevo pacto en su sangre. Y no es la sangre literal del Señor. Acá no se está tomando sangre, acá no, sino se está tomando vino. O en el caso nuestro, participamos con el jugo de uva. Pero todo esto es un símbolo. Pero bueno, pero no es solamente un símbolo, ¿cierto? Porque es que esto representa algo hermoso, algo fundamental en la doctrina cristiana. Y no es que no, pues que eso es una copa como con vino y pan, eso no le damos importancia. No, para el creyente sí le damos importancia. ¿Por qué? Es como la bandera pues, de un país, ¿no? Es como si yo trajera acá la bandera pues, de Colombia o de Estados Unidos y la quemara. No, eso es solamente estela y que no pasa nada, ¿no? Porque la bandera, mis hermanos, todos lo sabemos, que representa a una nación, representa unos valores, representa una cultura y merece respeto. Entonces, no es correcto que nosotros cojamos la bandera de un país, de nuestro amado país, y la quememos que porque eso solamente es tela, no. Eso no está bien, porque representa algo valioso y no es correcto que no le demos importancia o que nos burlemos de una bandera que representa un país. Es por eso que el pan y el vino son más que símbolos, porque representan algo sagrado para el creyente, para la iglesia de Cristo, que es la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Eso representa la Santa Cena. Esa comunión que tenemos con el Señor. Esa comunión que nos recuerda, mis hermanos, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, bueno, es pan, sí, y es vino que lo podemos encontrar en la panadería, en el supermercado, ¿cierto? No son elementos especiales que mejor dicho, que si yo lo tomo me voy a convertir, no. Pero el reunirnos como iglesia nos recuerda el hecho muy especial y sagrado que fue la muerte del Señor en la cruz. No estamos hablando del pan en sí o del vino en sí, sino lo que representa estos elementos tan importantes que nos recuerdan el sacrificio salvífico de Cristo. Representa un nuevo pacto y bueno, ¿y qué es un nuevo pacto? ¿A quién se le ocurre cambiar un pacto si ya había sido establecido por Dios en el Antiguo Testamento un pacto? Es una pregunta válida. En el Antiguo Pacto, mis hermanos, decía que si tú haces estas cosas, pues vas a vivir, y si no las haces, pues vas a morir, más o menos en ese sentido como para resumir. Y luego Dios da sus mandamientos. Y de pronto Jesús cambia ese pacto, mis hermanos, pero nadie lo puede cambiar. ¿Por qué Cristo sí lo puede cambiar? Bueno, el Señor lo cambia porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y solamente Dios podía cambiar ese pacto. Podemos leer Éxodo capítulo 24, versículo 8. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto. Esto sucede allá en el desierto después de recibir las tablas de la ley. Ese es el primer pacto. Ahora vamos. Quisiera que fuéramos un momentico a Jeremías capítulo 31. Versículo 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Había un pacto, pero este pacto había sido roto porque el pueblo lo rompió. En el libro de Hebreos, mis hermanos, en el capítulo 8, leámoslo, este escritor atribuye este nuevo pacto a la iglesia. Jeremías 31, 32 al 33, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Mis hermanos, ya este pacto no iba a ser algo externo, sino algo interno. No es que ahora tú tienes que hacer, no, ahora es que tú anhelas hacer. Ese es el Espíritu Santo viene en cada uno de nosotros, que nos convence, que nos motiva, que nos lleva a obedecer la palabra del Señor, a obedecer la ley del Señor, no como una obligación, sino porque lo hago por amor, porque lo anhelo hacer, porque anhelo agradarle a mi Señor. Pero acá hay algo muy interesante también, mis hermanos, y es que el nuevo pacto se representa con comida. Y todos sabemos, mis hermanos, que la comida, que todo lo que tú comes, que todo lo que tú bebes, se convierte en parte de nosotros, ¿cierto? Tú comes algo y se convierte y se integra en tus células, en tu crecimiento, en tu cabello, en tus ojos, en tu piel, en tus células, ¿cierto? Todo lo que tú comes se vuelve parte de ti. Ya no puedes separar ya lo que tú hayas comido porque ya hace parte de ti, se integra a ti. Y eso es este nuevo pacto, mis hermanos. No podemos tener a Jesús pegados en un sticker, en un escapulario, en una cadena, no, sino que tenemos que comer, tenemos que hacer de Cristo nuestra esencia, nuestra vida, mis hermanos. Así como cuando se acuerdan del virus del COVID-19, todo el mundo tenía que salir con máscaras, y eso no fue solamente aquí en Colombia, eso fue a nivel mundial, para que no nos contamináramos. Además, así como un virus puede entrar a nuestro cuerpo y nos enferma y aún nos puede hasta matar, ¿sí es cierto? Así de la misma manera, Cristo debe entrar. Su sangre, su carne, ese sacrificio debe entrar en nosotros. Y ese sacrificio afecta toda la vida del creyente, porque ya eres distinto, hablas distinto, miras distinto, respiras distinto, ves distinto, hablas distinto, sientes distinto, mis hermanos, eres diferente, ya eres otra persona, eres otra criatura, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Cristo tiene que ser parte de ti. Y qué interesante, mis hermanos, que este nuevo pacto el Señor lo compare como con la comida y con la bebida. Versículo 34 del libro de Jeremías capítulo 31. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo es que Dios no se acordará más de nuestro pecado? Bueno, mis hermanos, recordemos que después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Primero fue el cordero y luego viene los panes sin levadura. Carlos, tú no tienes pecado. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así que yo no tengo pecado? Si yo he pecado. Dice el Señor, ya yo no te veo con pecado porque ya Cristo lo pagó. Primera de Juan 1.7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, mis hermanos. Y ese es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, como lo mencionábamos, se representa con comida y es algo íntimo. Jesús no dijo que le hiciéramos una estatua, un calendario o una fecha especial o un templo, sino que ese nuevo pacto se represente todos los días con mi estilo de vida. Que recordemos su sacrificio diariamente, nuestra forma de vivir, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Esta es la invitación, mis hermanos. Versículo 21 al 23 de Lucas 22. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Empezaron a discutir entre ellos. Oiga, ¿seré yo o será usted? ¿Quién será? Pero Jesús lo que hace es decirles, yo voy a hacer todo esto. Antes esta fiesta de la Pascua se recordaba con el cordero, con los panes sin levadura, con una tradición que había recibido el pueblo de Israel, que representaba, mis hermanos, los años que estuvieron de la liberación, bueno, o representaba mejor aún, de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel cuando estuvo esclavizado en Egipto por más de 400 años. Pero ahora el Señor cambia eso.
El Señor ya lo cambia, dice, ya no más. Ahora esta es mi carne y esta es mi sangre. Y Judas, viendo toda esa cena, mis hermanos, Judas no mueve su corazón. Él solo me imagino que estará pensando, oiga, ¿y cómo hago para entregarlo? Si pudiera avisarles que estamos aquí en esta casa, acá es fácil cogerlo. Hay una sola entrada, una sola salida, se paran 2 o 3 afuera y lo cogen y ya. Y asunto solucionado. Yo me imagino que Judas estaba pensando en todo eso. Él no mueve su corazón. Judas no entiende, mis hermanos. Judas está resistiendo a Dios y se somete a Satanás. Y yo quiero que miremos lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Judas no se acercó a Dios. Judas tenía una manera de pensar distinta. El problema mayor de Judas fue la fe. Y todo es fe, mis hermanos. Para el creyente, para acercarnos a Dios, todo es por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Todo inicia con la fe, mis hermanos. Su fe seguramente, o la fe pues, de Judas descansaba seguramente en que Jesús daría una libertad política, una libertad de la esclavitud o del yugo romano en aquel momento. Y si vio que ya no se iba a cumplir, pues decidió entregarlo. Su fe estaba también en su cuchillo, en su daga, en su revolución. Su fe fue no someterse a la obra de Dios que estaba haciendo por medio de Cristo. Judas resistió a Dios y se sometió al diablo. Mis hermanos, ¿cuántas personas no conocemos así? Que resisten a Dios y que por sus actos, con solo rechazar a Dios, se están sometiendo al diablo. Y el apóstol Pablo dice que así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese sentir, mis hermanos, esa deuda que tenemos con aquellos que no conocen de Cristo, debemos hablarles. No sé cómo, pero hablarles. Por lo menos que escuchen que están alejados de Dios, que solamente en Cristo hay salvación, que no es en la tradición, que no es en la religión, que no es en la moral, que no es en lo que tú creas. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Es a través de la obra de Cristo. Mis hermanos, la verdad es que tú y yo somos pecadores y estamos condenados, claro que sí, y vamos directo al infierno, a no ser, mis hermanos, a no ser que hayamos aceptado esa mano salvadora de Cristo. En ese Cordero, mis hermanos, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. El Señor, como Cordero, vino a morir por nosotros, en nuestro lugar, para que su sangre, para que su muerte fuera nuestra sustituta, fuera sustituta de nuestra muerte. Y nosotros, habiendo creído, hemos pasado la Pascua y la muerte salta. Recordemos que Pascua significa saltar. Y la muerte brinca y ya no nos toca. Luego vienen los panes sin levadura, sin contaminación, porque así es como nos ve el Señor, sin mancha, sin pecado. Y eso me permite recordarles nuevamente el versículo que ya lo mencionaba, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas para Dios. Las cosas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos mis hermanos hemos anhelado devolver el tiempo y volver a empezar, volver a tomar una mejor decisión de la que tomamos y que nos arrepentimos, tal vez estudiar otra carrera, tal vez mis hermanos cambiar cosas que quisiéramos cambiar, pero con Dios no se tiene que volver a empezar, no se puede volver a empezar. Con Dios tenemos que morir y nacer de nuevo. El Señor no quiere que tengamos una ficha, un sticker de Él. Él quiere que comamos con Él, que tengamos la esencia de Cristo en nuestras vidas. Él anhelaba esa Pascua
porque esa Pascua le permite al pecador sentarse con Él a la mesa. Y si alguien que está viendo esta enseñanza no es creyente, yo te invito para que no pierdas esta oportunidad. Si tú has estado viviendo, has estado con una vida en la cual has estado resistiendo a Dios, haciendo cosas que no le agradan a Dios, quiero decirte que Dios ha extendido su mano llena de misericordia para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación, mis hermanos. Cristo es nuestra Pascua. Y eso es lo que nos ha regalado en este momento, sus versículos tan preciosos que acabamos de estudiar. Nos recuerda el creyente de dónde nos sacó, que tenemos esperanza, que nuestra Pascua sea reflejar a Cristo en nuestra vida. Y para el que no es creyente, decirle que todavía hay esperanza, que Dios no quiere que ninguno perezca. Mis hermanos, eso era lo que tenía para este discipulado. Me alegra saludarlos, me alegra volvernos a encontrar por este medio. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Chao.